Lorena Ponte está con el ministro de Salud, Mazzoleni. Adelante, Lorena. Lo que tiene que ver con los casos. En esta semana hemos descartado otros 86 casos y el número total de decesos está en 47. Es decir, en la última semana se ha sumado un solo deceso más. Todavía seguimos procesando otros casos, ¿verdad? Siguiente. Bueno, sí, quiero darles una pequeña referencia de algunas acciones que hemos tomado en torno al coronavirus y también después hablarle de las cifras pertinentes, ajustarlas que hemos adelantado en parte ayer. Siguiente, por favor. Bueno, como saben, en esta semana hemos emitido una resolución amparados en las facultades que nos otorga el Código Sanitario para la suspensión de eventos masivos, ¿verdad? También quiero informarles que el sistema de salud tiene una estrategia que normalmente en forma aleatoria toma unas muestras de algunos hospitales que se denominan centinelas. Entonces, las personas que acuden por síntomas respiratorios parecidos a la gripe, enfermedades tipo influenza, entonces se les chequea para varios tipos de virus. Hemos incorporado en la última semana también al coronavirus en estos casos al azar que consultan, que no están conectados con los casos confirmados. A la fecha no hemos encontrado ningún caso de coronavirus, lo que sugiere que todavía, si bien es cierto que hay que no se puede descartar una circulación comunitaria por el momento, queríamos mostrar a la ciudadanía que hay una acción proactiva también del Ministerio buscando esto por fuera de los casos conectados a los casos ya confirmados, ¿verdad? También el Ministerio ha dispuesto un canal rápido para los registros sanitarios de cualquier insumo crítico que esté relacionado al coronavirus. Entonces, aquellas empresas nacionales que normalmente no están dedicados a rubros de este tipo, nosotros les damos un canal rápido para poder estimular también su producción nacional. En esta semana también hemos tenido una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Salud y como saben ayer también estuvimos reunidos con el cuerpo diplomático para poder explicarles la medida que hemos tomado y las razones de ella. ¿Verdad? Siguiente. Acabo de firmar también una resolución que establece precios de referencia para insumos críticos. Esto va a servir para que el Ministerio de Industria y Comercio y la SEDECO puedan hacer los controles en el ámbito comercial de los precios de los insumos críticos relacionados al coronavirus, ¿no? Ayer también hay un decreto presidencial que establece la suspensión de vuelos a Europa. En la práctica eso significa el vuelo de Air Europa como una medida más para poder mitigar los efectos de la epidemia del coronavirus, ¿verdad? El presidente de la DINAC también ha establecido una resolución por la cual limita el número de personas en la recepción de pasajeros y también de aquellos que dejan a pasajeros para poder viajar. Eso va a permitir que haya una menor aglomeración en aeropuertos, ¿verdad? El decreto de ayer también establece un horario excepcional para funcionarios públicos, de cuales están exentos los de salud pública y también los que tienen servicios básicos impostergables, ¿verdad? Para lo demás va a servir en alguna manera para que en el transporte público, entre otras cosas, haya una menor aglomeración de gente, ¿verdad? Tenemos también la habilitación del 154 acá con el Ministerio de Salud Pública para que se puedan hacer también los pedidos de información correspondientes, ¿verdad? Bueno, y estamos trabajando también en protocolos de lugares con alta circulación, como ser shopping, supermercados, gimnasios, parques, etcétera, de modo a poder dar una orientación a la gente en torno a ello, ¿verdad? Siguiente. Finalmente, queremos actualizar un poco los números. Ayer hemos adelantado parte de ellos. Tenemos a la fecha 6 casos confirmados. El caso confirmado de ayer está conectado al caso índice, al caso cero, como también se lo denomina en el país. Tenemos unos 14 casos descartados. Esto es por fuera de aquellos casos que mencioné que se hacen en los hospitales Centinela al azar, ¿verdad?
y tenemos otros 119 casos en estudio. Estos casos en estudio incluyen casos sospechosos y también contactos de casos confirmados, ¿verdad? Siguiente. Bueno, y eso es lo que puedo decirles por el momento. Quisiera enfatizar particularmente el hecho de que si bien seguimos trabajando y fortaleciendo los puntos de entrada del país, ayer tuvimos una reunión con el Consejo Nacional de Seguridad, los efectos de poder seguir haciendo, la verdadera lucha para cada ciudadano y ciudadana paraguaya está realmente en nuestra comunidad hoy. Y la forma que cada uno de nosotros puede luchar para mitigar la propagación del virus es hacer uso de las medidas de protección personal. No se puede insistir lo suficiente en el lavado de manos, en toser, en la flexura del codo, en usar tapabocas solo en caso de tener síntomas, solo en caso de tener síntomas. No compartir utensilios, tereré, mate, etc. Y recuerden también, esto es importante para todos los grupos de edad, absolutamente todos. Aún aquellos grupos, como sabemos, los grupos vulnerables mayores son los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. Pero cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, aquellos que no tienen enfermedades, sirven como una barrera para nuestros padres, para nuestros abuelos, para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas. En la medida que nos cuidemos nosotros, estamos cuidando al resto. Entonces, trabajando todos juntos, estoy seguro que vamos a poder hacer frente a esto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hasta aquí por lo menos lo que quisiera presentarles y con mucho gusto vamos a poder evacuar las interrogantes. Sí, permiso, antes que señor ministro de las preguntas, les recordamos a todos que tenemos las disposiciones de no aglomeraciones, por lo que le invitamos a los funcionarios de salud a tomar sus respectivas oficinas para evitar la aglomeración. Muchas gracias. Sí, quiero también aprovechar antes de esto para poder mencionar a todos los funcionarios de salud, a todos los compañeros de blanco. Realmente me gustaría darles un mensaje de apoyo o de fortaleza. Estamos trabajando para poder hacer que estén respaldados en todo lo posible, hacer todos los ajustes que sean necesarios para poder enfrentar esto de la manera correcta. Sabemos que este desafío, como muchos que hemos tenido recientemente y antes, vamos a poder llevar adelante y vamos a estar a la altura como siempre lo estamos. Ministro, dos consultas. Primero, cuando hablábamos de dengue a comienzo de año, teníamos un punto en tope del dengue que era la quincena de febrero. ¿Hay algo parecido con el coronavirus? Un tiempo en que llega un tope de la crisis y luego descienda por un lado. Y por otro lado, de estos casos sospechosos que mencionó, ¿son personas que cuentan con síntomas o no? Sí, en la primera pregunta no podemos hacer una estimación acabada porque es la primera experiencia que tenemos con un virus nuevo, ¿verdad? Existen modelos matemáticos que pueden especularse desde el área epidemiológica conforme a la velocidad de los primeros casos, pero realmente es muy difícil hacer una estimación. Hay otras variables como por ejemplo la estación del año, ¿verdad? Si cuando nos acercamos al frío, pero no. En cuanto a los casos que mencioné que están en estudio, aproximadamente unos 12 presentan síntomas y los demás son contactos. Ministro, se están instalando carpas y contenedores en varios hospitales para la contención de esta pandemia, ¿verdad? Pero la cuestión es, la gente se está preguntando si nos están recomendando que nos quedemos en casa si tenemos síntomas de gripe, pero están montando estas carpas para atención. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo va a funcionar esto? Si yo tengo un cuadro gripal, ¿tengo que ir a consultar o me quedo en casa? ¿Para qué son las carpas? Sí, muchas gracias. Las carpas, los containers que también tenemos, es a los efectos de que aquellos pacientes que requieran ir a los hospitales tengan un flujo diferenciado de los pacientes que están por otras afecciones o otras quejas. Ahora, ¿qué debemos hacer? Una persona que tiene síntomas leves debe quedarse en su casa, permanecer en aislamiento. Tiene a disposición los números de teléfono si tiene dudas, pero las personas deben quedar en su casa si tienen síntomas leves. Solo aquellas personas que tienen, por ejemplo, fiebre sostenida o que tienen dificultad respiratoria son las que tienen que ir a consultar en los hospitales.
Ministro, en lo que refiere a estos 6 casos confirmados, ¿cuál es la situación actual de salud de cada uno de ellos? Si nos puede brindar. Y por otro lado también, ¿cómo se trabaja con los propios funcionarios de salud que dan algunos comunicados? En este hospital tenemos un posible caso de coronavirus. Eso finalmente se da a través de las redes sociales y se genera ese inconveniente en cuanto a la comunicación. Sí, muchas gracias.